Sí. Muy buenas noches a todos ustedes. Soy Lucy Cortés, directora de Humanízate México, y esta noche tenemos un conversatorio muy especial. La verdad es que muy especial. Soy familiar de un adicto rehabilitado y como familiar le prometí a Dios que si él me ayudaba a que mi familiar lograba la rehabilitación, yo me iba a comprometer a sumar a la causa. Y es algo que no he olvidado. Gracias a Dios, mi familiar tiene 9 años libre de sustancias. Y quienes hemos vivido esto, sea quien lo vive en carne propia porque es quien consume o los familiares de personas que caen en las garras de las adicciones, cualquiera que ésta sea, solo los que lo hemos vivido lo podemos comprender, ¿eh? O sea, es como pretender que un hombre comprenda lo que es estar embarazada. O sea, definitivamente podemos ser empáticos a la situación, podemos tener compasión o sentir mortificación, dirían las abuelitas, ¿no? Pero no hay como vivirlo en tu carne para poder sentir o experimentar la gran desesperación, angustia, miedo que experimentamos tanto los familiares y obviamente quien está dentro de estas situaciones de consumo de sustancias. Hoy los números son catastróficos, ¿no? Hoy los números nos hablan y nos dicen, las estadísticas dicen que de cada 100 personas que entran a un tratamiento o a un centro de rehabilitación clínica o lo que sea, solo uno o dos son los que logran realmente una rehabilitación. El tema es que yo sigo pensando que traemos por ahí, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Traemos otros datos en el sentido de que creemos que la rehabilitación depende al 100% de la persona que consume. Y yo siempre he pensado que la persona que consume es el rival más débil, definitivamente, y no es una persona la que está en problemas, es un núcleo, una familia, un sistema. Por eso el día de hoy tenemos a una invitada especial, coautora del libro 99 Horas para tus sueños, un capítulo que los va a hacer vibrar, que los va a hacer experimentar mil cosas en el tema de maternidad, de paternidad, de duelo y resiliencia, de rehabilitación, de mil cosas. Y para eso tenemos el día de hoy aquí a a mi queridísima hermana del alma, Lore Hernández, y nos va a hablar de un tema que es muy interesante, seas o no seas una persona que está hoy en el problema de adicciones, ni como familiar, ni como consumidor. Como público en general, cuarto y quinto paso como humanidad es un temazazo. ¿Cierto, Lore? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Bienvenida. hola, hola Lucy, hola a todos, buenas noches. Y sí, efectivamente, esto de lo que vamos a hablar hoy es un temazo que a mi muy personal forma de ver las cosas es un tema que en algún momento deberíamos de hacer todos a lo largo de nuestra vida y hacer este recuento, este inventario, debería de ser un tema obligatorio para todos, Sí, no ¿verdad? solamente para los que somos adictos, porque esta revisión, ¿no? de vida, en algún punto, pues nos podría hacer crecer muchísimo, nos podría hacer cambiar, nos podría hacer conscientes de quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? De dónde venimos Ujú. y, y por qué somos como somos, ¿no? Eso creo que todos en algún momento deberíamos de saberlo con el fin y el objetivo de mejorar y convertirnos en mejores personas y en sanar, ¿no? En sanar, que es uno de Exacto. nuestros puntos más importantes para quien quiere seguir aprendiendo a crecer y ser una mejor persona, pues sanar lo que no ha estado bien durante nuestra vida es algo súper importante, Lucy. Muy bien, mi Lore. Bueno, pues yo les invito, como siempre, a que traigan su libreta mágica o Sí. su cuaderno de notas, su lápiz, su marcatextos. Corre y se va, Lore, platícanos qué es el cuarto y quinto paso y Sí. por qué es un tema que no solo, obviamente que es parte del sistema de doble A, pero por qué, además del sistema de doble A,
De pronto a lo mejor muchas personas han escuchado a otro grupo de personas decir, yo pertenezco a los grupos de cuarto y quinto paso. ¿Qué es ese qué es el cuarto y el quinto paso? Yo creo que empezamos por ahí. El micrófono es tuyo, Lore, yo estoy aquí asistiéndote. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Pues vamos a empezar. Pues miren, el cuarto y quinto paso son em, dos puntos medulares para la recuperación de cualquier tipo de adicción. Se los voy a leer para que podamos partir de ahí. El cuarto paso habla y dice así. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Em, para los que no conocen mucho el tema, primero hay un tema de aceptación ante la enfermedad. Conforme a eso, pues vamos trabajando y en este cuarto paso, pues ya estamos conscientes relativamente que queremos sanar. Y este cuarto paso nos hace entrar en este mundo de la sanación y nos va a ir guiando en el tema de que para poder sanar, para poder cambiar algo, pues necesitamos conocerlo plenamente y reconocerlo plenamente. En este paso hay una palabra muy curiosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pero que le hace mucho sentido a este paso y dice, hicimos un minucioso inventario. Cuando nosotros hablamos de inventario en el sentido simple de la palabra, pues hablamos de que en algún lugar, en algún almacén, porque eso es casi siempre lo que pensamos, es vamos a dar cuento de todo lo que tenemos, vamos a contar todo lo que tenemos, qué no tenemos, con qué no contamos, qué nos sirve, qué tenemos roto, qué tenemos de más, qué nos está haciendo falta, si está bien ordenado, si no está bien ordenado, qué estructura tiene, si hay algo que reponer o algo que rebajar, ¿no? Incluso en los almacenes hay por ahí ofertas de inventarios, ¿no? De cosas que ya están muy viejas y le damos una repasada, ¿no? A lo que tenemos en un solo lugar. Y entonces aquí haciendo la analogía de un inventario, refiriéndose a nuestras vidas, pues a eso se refiere, a hacer un examen honesto y detallado de nuestras vidas. Hay muchas maneras de hacerlo. Les voy a compartir cómo lo hice yo para que podamos tener un ejemplo y ustedes también puedan, pues, verse haciéndolo, ¿no? Em, eh, el inventario es prácticamente escribir, porque la forma más fácil, más catártica y más, digamos, que nos hace aprender más, más reveladora, es escribiendo. Para quienes hemos estado escribiendo, mis queridas hadas, sabemos que el escribir te mete como en, no sé si les pasó, pero a mí sí, te mete a escribir, te mete como en un trance en el cual las ideas van saliendo y se van desarrollando de una manera prácticamente automática y entonces te acuerdas de una cosa y te acuerdas de la otra y la vas escribiendo y la vas aterrizando y eso te va llevando de una cosa a la otra y de repente ya avanzaste un poquito, pero te acordaste un poco de lo anterior, pero te quieres adelantar, pero dices, no, espérame porque me acabo de acordar de esto y esto es un trabajo eh, muy minucioso que podemos ir haciendo, incluso no en un solo día, no en una sola tarde, podemos ir haciéndolo poco a poco. A veces los recuerdos o las vivencias que recordamos, que tenemos muy dentro, no se recuerdan ni se pueden plasmar tan fácilmente porque de repente hay cosas muy dolorosas de las que uno no quisiera acordarse. O hay cosas eh, que uno quisiera recordar todo el tiempo, o hay cosas que uno se va dando cuenta conforme uno las va escribiendo. Y este inventario, trabajo, esta práctica de hacer este paso de doble A, es
es para conocernos, para reconocernos, para tener un panorama de nuestra vida sin juzgarnos, sin castigarnos. No es una obra literaria, es un escrito o un trabajo para recordar, para reconocernos, para saber qué vivencias nos afectaron, qué patrones repetimos constantemente, quién nos lastimó, a quién lastimamos nosotros también. Y entre más detallada escribimos esta historia, pues de más cosas nos podemos ir dando cuenta. Podemos ir identificando cosas como em, qué resentimientos o qué rencores o qué miedos, qué miedos tenemos que a veces nos hacen tomar ciertas decisiones o no tomar ciertas decisiones. Examinamos ahí qué conductas y qué actitudes em, causan daño a otros, ¿no? Y qué conductas y qué actitudes nos dañan a nosotros mismos. Em, Examinar estas conductas, pues nos hacen quizá también recordar otras cosas. Y así es que vamos avanzando. Hay una manera de, bueno, mi experiencia fue hacer toda esta historia, relatar en varios días, en varias semanas, poco a poco, en un lugar íntimo donde me refugiaba a hacer este escrito e ir avanzando poco a poco. Inclusive ni siquiera estaba cuidando la redacción, ni la letra, ni la coherencia de este escrito. Estaba yo avanzando poco a poco de una manera brutalmente honesta, porque yo creo que hacer este trabajo, eh, entre más honesto, va a ser más eficiente, porque el chiste, el objetivo es sanar. A partir de esto, sanar, porque este es el cuarto paso. El quinto paso es precisamente hacer todo este trabajo para prepararnos y después compartirlo. Y no compartirlo en un auditorio, sino compartirlo con alguien con quien tengamos confianza. En doble A se ocupa a los padrinos para que nos puedan guiar y reconocer todas estas cosas e ir eh, mejorando, ir limpiando, ir reconociendo y poder trabajar en cada uno de estos puntos, que es una de las que más trabaja en el tema de la recuperación. Entonces, el quinto paso nos habla de compartir esta historia, este trabajo, con alguien que nos pueda guiar, con alguien, pues un padrino, quizá en otros momentos o en otras circunstancias un terapeuta o incluso algún compañero, la gente que a veces estamos en internamiento, de repente comparte algunas cosas con algunos compañeros porque al estar haciendo ese trabajo, pues se van recordando cosas y a veces uno quiere compartirlas. Eh, Hay varias formas de poder hacer este trabajo. Y yo, en mi experiencia, yo lo hice completo. Lo hice completo, pasé varios días escribiendo toda mi historia con el mayor detalle posible. Lo leía y volvía para atrás y avanzaba un poco, lo que ya les he comentado. Y después, la sugerencia que además me sirvió mucho fue ir estructurando un poco para poder ir sanando cada una de estas cosas que yo necesitaba trabajar. Entonces, por ejemplo, al recordar los resentimientos, pues yo ponía en una hoja qué personas, instituciones o situaciones me habían causado un dolor o algún agravio o me habían generado hasta el día de hoy un resentimiento, porque es parte de lo que vamos a sanar, ¿no? Algo me causó un resentimiento y después lo voy a trabajar, porque además ese resentimiento hace que yo tenga reacciones o conductas que en mi inconsciente recuerdan ese momento, ¿no? Igual los miedos, hay miedos que nos guían o nos dirigen siempre para tomar ciertas decisiones, ¿no? Hay gente que tiene un pavor tremendo estar solo, ¿no? Entonces, todas sus
decisiones van encaminadas a ese miedo que tienen por estar solo. ¿Por qué? Porque no quieren estar solos, porque tienen ese pavor, quizá porque en algún momento de su historia, pues los abandonaron, ¿no? Eh, um, por ejemplo, les voy a comentar algo personal. Eh, Mi madre era una mujer muy exigente, que si sacábamos un 8 un 9 o un 10, perdón, bajo un 8 no, era castigo, era regaño, era no estar conmigo enojada hasta que volviera a tener calificaciones, o sea, yo tenía pavor de sacar una mala calificación, ¿no? Y después hacía yo cosas y no es que sí lo hiciste bien, pero pues siempre había un pero. Entonces, en mi vida yo no me sentía suficiente porque nada era suficiente para mi mamá, ¿no? Y hoy a mí me ha costado mucho trabajo trabajar eso porque yo soy súper exigente conmigo misma. En el momento en el que yo no siento que lo que hice es suficiente, entonces me castigo, me repruebo, estoy enojada conmigo. Y entonces yo hoy sé por qué, pero por muchos años yo no supe por qué yo tenía este sentimiento hacia mí. Hasta que yo le rasqué a esa historia y me di cuenta por qué soy tan exigente conmigo misma y por qué no puedo estar en paz y me cuesta mucho trabajo ser conforme conmigo misma. Aunque haga mucho, ¿eh? Aunque eh, haga hasta lo imposible por lograr algo, me costó mucho trabajo entender esa parte. Entonces, para mí ese es un miedo que yo hoy tengo trabajado, pero tuve que hacer esta historia, tuve que hacer este trabajo. También, por ejemplo, en las relaciones familiares, ¿no? ¿Quién te dañó? ¿A quién dañaste? También en las las relaciones de pareja, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir otra cosa. Yo tuve un padre que no significaba para mí una figura de protección o de... No sentía que me cuidaba, yo sentía que lo cuidaba a él. Mi padre era un padre enfermo, con un carácter muy complicado, que incluso era agresivo con mi madre. Entonces, yo no tenía una buena relación con él. Nu- Nunca tuve una buena relación con mi padre, con mi parte paterna. Y además, pues si había un tema de violencia en mi casa, pues eso fue lo que yo aprendí. Entonces, cuando crecí, pues yo tenía relaciones terribles, ¿no? De maltrato, de abuso, de, de incluso de mantener o de sostener a mi pareja. Y pues hasta que yo le rasqué esa historia, me di cuenta que tenía un tema con la parte paterna porque mi padre siempre fue un hombre débil, el cual no sentía protección. Y entonces yo me casé con el primer hombre que yo sentí que me daba un poco de protección y que me quería cuidar. Y no era el hombre correcto. No era amor, era un sentimiento diferente. Y hasta que yo le rasqué a esa historia, pues me pude dar cuenta de eso. Entonces, yo en algún momento de mi vida, yo puse un basta. Yo no quiero seguir viviendo ciertas cosas. Yo no quiero vivir con este miedo, yo no quiero vivir con este resentimiento, yo no quiero vivir repitiendo patrones. Y este paso, este cuarto y quinto paso que, que viví, que incluso lo hice eh, pues invitada por la necesidad o la ilusión de ser la mamá que necesitaba a mi hija, que como ya les he platicado en otras ocasiones, pues es adicta. eh, y yo empecé un camino de sanación muy importante para mí a partir de la necesidad y la ilusión de tener una buena relación con mi hija. Entonces, eh, haciendo todo esto, me di cuenta que también
hacer todo este trabajo para juzgarme era lo peor que podía hacer. Porque el chiste era trabajar en mí para poder sanar, no para juzgarme, no para castigarme. El tema era observar, asumir la responsabilidad y empezar a trabajar. Entonces, mientras más honesta, mientras más brutalmente honesta, yo pensaba, entre más llores por todo lo que estás escribiendo, mejor te va a ser. Entonces yo empecé a escribir, a releer y a meditar. Y no en un día, les comento que yo estuve escribiendo por mucho tiempo. Eh, ¿Cómo lo hice? Pues me pareció a mí un proceso muy íntimo, muy personal. Porque al principio, pues hay muchas cosas que uno no le quiere decir a nadie. Uno no le quiere decir a nadie que hiciste daño. Uno no le quiere decir a nadie quién te humilló. Uno no le quiere decir a nadie quién te rechazó. Uno no le quiere decir a nadie quién te abandonó. Y si yo no era honesta conmigo misma y no lo plasmaba, no lo iba a poder sanar. Eh, en este proceso, la verdad es que fluctué entre algunos terapeutas, algunos padrinos, y pues uno va descubriendo con quién se puede compartir. De hecho, aquí es donde entraría un tema de estos grupos de cuarto y quinto paso, que para quien no conoce, es una experiencia en el que es un fin de semana a escribir, a escribir y hacer este trabajo, que en este retiro, digamos, se escribe en un fin de semana y trabaja sobre él. No les voy a contar más porque los que quieran hacer esta experiencia, pues no les puedo platicar más para que la vivan y sea pues una sorpresa, pero créanme que es una muy buena, muy linda experiencia que para mí puede ser el punto de partida para seguir sanando y seguir haciendo un trabajo profundo, introspectivo y transformador. Entonces, pues esta es mi experiencia. Les quiero compartir o quiero darles como una probadita de esto que podemos lograr y vamos a hacer un ejercicio. Eh, Les invito a que así en un parrafito, en unos dos renglones, recuerden de su infancia dos cosas. Un momento, no me lo escriban, no lo van no lo van a compartir. Si no quieren, es un trabajo personal, solo para llevar a nuestra mente a que podamos aterrizar o recordar un momento de estos y que podamos poner un ejemplo de lo que podemos lograr o de lo que podemos pensar o hasta qué punto podemos reflexionar haciendo este tipo de trabajo. Entonces, les pido que en un rengloncito escriban un momento en el que de su infancia recuerden con mucha alegría algo que les haya pasado o un momento que hayan pasado que les haga algo muy específico. Entre más específico sea, mejor. Un momento específico en el cual hayan sido muy felices o que lo recuerden con mucho amor o que les conmueva mucho recordar, pero de manera positiva. Y el otro, pues llevémoslo a lo contrario. ¿En qué momento de su vida, una vivencia específica, sintieron am, un rechazo, un dolor, una vivencia que cada vez que la recuerdan, su corazón se apachurra e incluso se les hace un nudo en la garganta? Entonces, vamos a dar 5 minutitos para que puedan, no, cinco no, vamos a dar unos 3 minutitos para que puedan escribir y recordar este momento. Vamos a empezar entonces. Les doy 3 minutitos para que hagan este ejercicio. Si tienen alguna duda, por favor, levantar la manita y ahorita vamos a comentar.
Lisa, si puede ir levantando su manita, quien ya haya terminado, por favor. Vamos, vamos, levanten manita, un sticker, un corazón, un dedito de like. Ay, difícil, ¿no? Difícil, difícil seleccionar. A veces hay muchos felices Difícil. y no, luego cuando tenemos cierta edad como que bloqueamos y pensamos que tenemos puros felices, ¿no? No falta la típica persona que diga, no recuerdo ningún triste. Oye, no, nada más que por favor no vayan a decir, no recuerdo ningún recuerdo bueno. Ay, bueno. También, también, hay muy, También. muy tendenciosos, ¿no? No, no todo pudo haber sido malo. Dios aprieta, pero no ahorca, No. Lore. Exacto, sí, no, seguramente tuvimos de todos los momentos, ¿no? Sí, Y de eso es de lo que estamos hechos, Lucy. así es. Pues a ver, ¿Ya vayan checas? poniendo corazones, vayan poniendo, por ahí entra una personita cuando ya estábamos en el ejercicio. Lore Ok, nos dio unos minutos para reflexionar y escribir un momento en nuestra infancia donde recordáramos con mucha alegría y que lo pudiéramos escribir. Y luego Lore nos pidió que recordáramos y escribiéramos algún momento en donde nos sentimos muy tristes. A ver, Lore, ya está levantando las manitas. muy bien, muy bien. Bueno, bueno, vamos a ver, a ver si se anima alguien a compartirnos sus dos recuerdos. Y les voy a hacer unas preguntas con respecto a eso. Algo No puedo que, ir atrás del hombre. que nos haga, eh, pues, seguir reflexionando. A ver, Buenas Ángeles Alguien- tardes, noches. Pineda, quién se anima? ¿Diana? ¿Diana Moreno? Diana. Adelante, Pues, Diana, te escuchamos. hola, Diana Moreno, buenas noches. Buenas noches, Eh, Diana. buenas noches desde Colima, ¿eh? Pues, Bienvenida. bueno, un gracias, recuerdo muy padre, pues siempre han sido al lado de mi papá. Soy del DF, entonces íbamos a nadar mucho a Cuautla cada fin de semana. Y esos recuerdos, la verdad, que enseñó mi papá o que protegió, eh, eh, eran siempre muy bonitos recuerdos, ¿no? Cuautla, Huedionda, Chapultepec, el Chapultepec de chiquillos, así que estaba antes ahí en Chapultepec, o sea, ya no está ahora, pues, ¿no? Todos esos recuerdos muy padres, la verdad, siempre al lado de mi papá. Eso, Diana, y me enseñó mucho, yo creo, claro. Diana, ¿qué sientes? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando recuerdas ese momento? como electricidad yo siento, bueno, no me veo, pero los ojos, siento que me brillan los Claro, ojos. claro. Y eso que tú estás sintiendo en este momento eh, es algo que que ha pasado en tu vida con respecto a este momento. O sea, me refiero, en algún momento lo sacas a relucir, o sea, este momento lo has utilizado en algunos momentos de tu vida. No, ¿En qué momento mm, lo has sacado a relucir? O no te habías acordado hasta hoy que los estoy haciendo reflexionar y pensar? no, en muchas ocasiones, cuando con las amigas, con los amigos, con amistades, platicamos de los papás, yo la verdad tengo muy buen recuerdo de mi papá. O sea, de mi papá que a lo mejor como en aquella época, pues, soy del 60, Ujú. entonces vamos en el 65, 67, este, pues el papá era el que proveía, ¿verdad? Entonces era el tiempo, poco tiempo, pero de calidad. Exacto. Ok, ok. Ahora Para mí, compártenos pues, sí, pues, tu sentimiento que no tan positivo, tu vivencia. no digo, igual mismo con, con mi papá en la ocasión cuando le dije, no que estaba embarazada, sino que ya tenía un nieto, que nunca se dio cuenta, ¿no? Que voy hasta Victoria, Tamaulipas, porque pues era como vergonzoso ahí en los 80, ¿no? Eso siempre me ha traído porque él se puso muy, muy, muy triste. O sea que tú identificas
lo significativo que es, ha sido, fue y será tu papá en tu vida. Siempre, sí, siempre, siempre, porque em, recuerdos no gratos, por ejemplo, que fui un tiempo madre soltera y que ya sabes que antes lo ocultaban y bla, 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 y la mamá y todo y demás. Y, y entonces, bueno, viajábamos a Manzanillo, que ahora yo vivo en Colima, ¿verdad? Con mi papá y mis hermanas, y la que me sigue nunca me llevé bien, nunca. Y entonces llegábamos, yo tenía a mi hijo muy chiquito, pues de meses o a lo mejor de año, y me corría, y mi mamá también. Y mi papá pues decía, o sea, el que pagaba, ¿verdad? Y mi papá decía que la casa era para todos, ¿no? Entonces esos recuerdos y ese contraste siempre pues ha pegado, ¿no? Sí, Y a uno nunca nos llevamos, la hermana que me sigue yo, pero ahora sí que de un nacimiento, raro. claro. Ujú. Claro, Diana, pues muchas gracias, Diana. Espero haberte hecho recordar desde tu corazón lo que nos estás Sí, compartiendo. cosas raras. Muchas gracias, Diana. Por ahí, Sí, Lucy, creo que muchísimas está gracias. Ángeles. No, gracias a ti por compartir. Hola, Ángeles, hola, sí. Buenas noches, Ángeles. bu- Adelante. buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Ah, ok, pues lo que platicó la compañera, pues para mí es todo un contraste totalmente opuesto y ahora pues me estoy dando cuenta lo fundamental que es tener un padre acogedor, ¿no? Pues yo tuve ausencia total, entonces yo pensaba que yo había aprendido a ser autosuficiente, a resolver todo yo y así. Pues, ¿qué creen? Que pues sí, lo hacía, pero pues me di cuenta o me he dado cuenta que lo que tú decías también sobre ti, que eh, eh, pues el esposo, pues no ha sido que yo siempre pensé eso de que como yo no tuve un padre, yo quería que mis hijos sí tuvieran un padre, pero no sé qué hubiera sido mejor o peor, porque, pues sí, aparentemente eh, un padre en la misma casa, pero totalmente ausente, nunca, nunca convivía con sus hijos, hasta la fecha, o sea, todavía dice, bueno, ya sé que me equivoqué, pues ya, ¿no? O sea, no busca como, porque le digo, pues es que van a ser tus hijos por toda la eternidad. Sí, pero ya me equivoqué, ya no lo voy a arreglar. O sea, así. Entonces, pues ya entendí que es parte de mi historia, ¿no? O sea, que si mi historia hubiera sido como la de nuestra compañera, pues seguramente yo hubiera traído una pareja pues distinta, ¿no? Entonces, pues esa parte, pues para mí en este momento es dolorosa. En aquel entonces yo decía, yo puedo, yo lo hago. Pero ahora que me doy cuenta, pues para mí esa parte es dolorosa. Y tengo otras historias más horribles, más súper dolorosas, y así bonitas que yo recuerde de mi infancia, pues era que nos subíamos a unas azoteas de casas que estaban solas, pero solamente nos subíamos por cortar mangos, o sea, por comer mangos. No hacíamos travesuras, no nada, solo nos comíamos los mangos y ya nos bajábamos y nos íbamos. Este, Son de las cosas así como que bonitas que recuerdo, porque de ahí en fuera, pues todas eran muy dramáticas, muy pesadas, muy, muy pesadas. Ah, bueno, pero esta es tu historia, Ángeles, ¿no? Y, Sí, y te hice recordar, y y es ahora la estoy abrazando y todo para... exactamente. Y para eso es este tipo de trabajo, y me alegra mucho que nos hayas compartido y, y que hoy estés
desde un punto diferente, tratando de verlo diferente y bueno, te invito quizá a que puedas hacer este trabajo para que sigas aterrizando cosas, recordando y, y haciendo ese trabajo valiente, porque es un trabajo para valientes, ¿eh? Sí, Porque hay que estar muy dispuesto y ser muy valiente para hacer un trabajo como estos. Y te agradezco mucho, Ángeles, y gracias por compartir. ¿Alguien no, más por gracias, ahí que gracias a quiera ustedes. compartir? Gracias, Ángeles. ¿Alguien más que quiera levantar, que levante la mano? A ver, Lucy, no sé si tienes si no algo se aquí. animan, les comparto. A ver si se animan Sí, más. yo también les comparto si no se animan. Mira, eh, un momento de mi infancia que recuerdo con mucha alegría, las tardes de verano con lluvia, acompañando a mi papá en su tienda, eh, jugando con él y con sus colaboradores, porque todos eran mis niñeras cuando yo iba. Y era padrísimo, la verdad. Entonces, hoy, por eso a mí las lluvias me fascinan, ¿no? Hay gente que se deprime con la lluvia. No, a mí la lluvia me parece, los días nublados y lluviosos, deliciosos. Los días nublados y lluviosos huelen a mi padre, ¿no? A ese sentirme pequeña, protegida, querida, amada, todo eso es maravilloso. Y justo con tristeza, cuando yo tenía 7 años, nace mi hermano y mi hermano nace con un soplo en el corazón. Y cada que lloraba, mi hermano se nos moría, se ponía morado y yo tenía 7 años, era horrible porque aparte fue el tiempo en que mi papá se fue a una ciudad más grande, a abrir un negocio más grande y fue una temporada como de 6 meses en donde mi papá, por primera vez en mi vida, pasaba 2 o 3 noches fuera de casa, ¿no? Entonces, ese sentimiento de sentir que papá se iba, bueno, me saca la lagrimita todavía, porque aparte nos quedábamos mamá y yo con Carlos, con mi hermano que casi se nos moría, ¿no? Entonces era muy angustiante no solo no tener a papá en casa, sino no tener esa sensación de no tener a papá en casa, se me desmoronaba el mundo, ¿sí? Y el sentir que papá estaba en casa era definitivamente como que si se me caía el mundo no pasaba nada, o sea, como un escudo protector, ¿no? Entonces, esa parte de mi niñez, sí, Dios, sí, híjole, muy fuerte, ¿no? Y como niña, claro que lo viví así, con mucha tristeza y mucha angustia sobre todo, Lore. Claro, claro, y ahí sacas a relucir la gran relación y lo significativo que ha sido tu papá, ¿no? En tu vida. Sí, caray. Siempre estaba presente, ¿no? Sí, sí, Y sí. es parte de tu linda historia, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, y se sacan, ¿no? Como tú bien dices, o sea, hoy en mi memoria las tardes de lluvia, bueno, son divinas, ¿no? Y claro que me he tenido que reconstruir para poder vivir ahora con mi papá en el corazón. Por supuesto, por supuesto, y ahí te das cuenta que todos vamos siendo construidos de todas estas vivencias, ¿no? Y es lo que somos, ¿no? Así Y es. es en quien nos hemos convertido y, y quien podemos cambiar, quien podemos sanar, porque el otro día, bueno, el otro día leía precisamente que hay adultos que viven en este reproche de identificar qué les ha hecho daño y se quedan ahí. Y yo creo que cuando tú tienes la suficiente conciencia, Ujú. eh, independencia y autosuficiencia, tienes la obligación de sanar. Así es. Porque para tener una mejor vida y una mejor vida le vas a dar a quien está cerca tuyo, ¿no? No puedes vivir una vida echándole la culpa a los demás de lo que te pasa. Si Ujú, tú eres el responsable de tu vida y tú eres el responsable de tu historia, ¿no? Hay cosas que evidentemente eh, te pasan, pero digo, como yo perdí un hijo, ¿no? Yo no creo haber hecho nunca nada en la vida que hiciera que yo mereciera ese hecho de mi vida, ¿no? Pero, pero sí es mi responsabilidad, sí fue mi responsabilidad no quedarme ahí.
Y sí fue mi responsabilidad tener una hija adicta y hoy ver la vida y tener una vida diferente y sana, no solamente con respecto a mí, sino con respecto a ella, en cómo me relaciono con ella, en cómo me relaciono con la vida. Tuve, o sea, entonces, algo que quiero resaltar mucho, Lucy, es que nosotros somos responsables de reconstruirnos y de reinventarnos. Así Na- es. Nadie más. Totalmente. Por ahí mi bellísima Aide Mervich tenía la manita levantada. Sí, Preciosa Aide. Aide. A ver, cuéntanos, Aide. Cuéntanos, por favor. Abre tu micro, Hola, preciosa. ay, algo me pasó que ya no les escucho. A ver, Ahí está. espérame. Nosotros sí te escuchamos. Sí, Ok, nosotras sí. a ver, tengo el momento muy, ay, ahora ya no las veo. Ah, bueno, las oigo. No te Este, preocupes. Nosotros te el, vemos y te escuchamos. ok, Adelante. el momento muy, ay, que me da como, se me pone caliente la panza y el pecho y todo, es cuando de chiquita me caí de la bicicleta y me rompí el labio, pero lo peor fue cuando me estaban cosiendo en el quirófano, en cirugía, estaba yo solita y escuchaba todo, o sea, estaba consciente de cómo me estaban cosiendo y sentía, o sea, estaba anestesiada, pero sentía cómo me pasaba el hilito y eso fue horrible, horrible. Y lo recuerdo mucho. Y, los momentos más bonitos, creo que fue cuando me llegaron mis patines, los Reyes me trajeron mis patines, y entonces yo patinaba por todo el comedor, le daba vueltas así, es un comedor chiquito, pero pues vueltas así, y patinaba por donde pudiera. O sea, honestamente no necesitaba que fuera una cancha, ni pista, ni donde fuera, yo patinaba. Y a la fecha tengo patines. A mis 40 y tantos, y cuando puedo me los pongo. No, pues claro, si producen para ti esa emoción, imagínate. Claramente Sí. sabemos por qué cuentas siempre con tus patines, Sí, ¿no? sí, 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 muy contenta. Ay, Aide, muchas gracias. Hasta lo cuentas y hasta tus ojos y tu carita cambian, ¿no? Sí, qué padre. Pues es que de eso, esa es tu historia, esa eres tú, esa es parte de lo que eres y de lo que estás construida, ¿no? Y esa sensación que vuelve a nosotros porque cuando nosotros recordamos, incluso el cerebro eh, vuelve a tener esa misma sensación, tanto si es algo triste como si es algo alegre, y, y qué importante es, dicen que recordar es volver a vivir, y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora. Muchas gracias, Aide. Te mando un fuerte abrazo, querida Ada. Gracias a ti. Por ahí había alguien más, Ali. Sí, Ali está por ahí. Adelante, Ali, abre tu micro, te escuchamos. Hola, buenas noches. Eh, Qué extraño me pasa ahora que haciendo ese recuerdo. Yo tengo un recuerdo muy bonito, era cuando era el Día de Reyes, mi mamá nos hacía feliz el Día de Reyes, porque además de los regalos que nunca nos faltaron, gracias a Dios, y a mis papás, mi mamá se ponía como niña a jugar con nosotros. Y conmigo y con mis amiguitas de vecinas, y a la fecha ahora ya señoras todas, recuerdan a mi mamá con tanto cariño. El día que falleció estaban allí todas ellas, llorándole como si fuera, no sé. Entonces mi mamá nos hizo bien bonitos, estaba haciendo un recuerdo y los recuerdos de estos, se pone a jugar a las comiditas, nos hacía comidita de verdad, así en bracerito. No, nosotros divertidísimas, mis hermanas y mi hermana, mis amiguitas y yo. Uno triste, me cuesta trabajo recordar uno porque pues sí tuve eventos difíciles, pero yo creo que el que puedo decir es que también mamá enfermó
después, yo estando en la primaria, enfermó como desde el tercero de primaria mío hasta el sexto. Duró mucho tiempo, fue enfermo, una etapa de mucha enfermedad para ella y para mí fueron años bien complicados porque yo, mente de niña, quería arreglar la vida, tener la casa en orden, tener a mis hermanos bien, pero pues era mi intención, pero nunca lo lograba, ¿no? Y la casa se volvió un caos sin ella estando ahí presente. Viví muy malas experiencias en la escuela, llegar a una casa donde pues no había ni pies ni cabeza. Sí, sí me afectó demasiado, es una etapa muy triste para mí. Eso es lo que yo podría manifestar, pero haciendo mucho esfuerzo. Lo que me sorprende, tratando de hacer recuerdos, es porque lo que sí me viene a la mente así ya es a mí yo tener el gusto, la necesidad de cuidar a mi hermana más chica. No sé por qué, me tengo recuerdos que me vienen así, sin hacer tanto esfuerzo, de cuidar a mi hermanita chiquita desde muy chiquita. O sea, de los recuerdos que tengo y platicándolos con mi mamá, en aquel tiempo me dice, has de haber tenido como 3 años y yo los recuerdo. Ese cuidado que yo siempre le he dado a mi hermana, la que se sigue de mí, no entiendo por qué pasa eso, ¿eh? No sé si mi mamá me lo inculcó, yo no sé si fue una cosa mía, pero ese recuerdo me viene inmediatamente. Y por último, y me hace mucho sentido lo que acaban de mencionar con respecto a hacernos responsables de lo que, de nosotros, ¿no? De nosotros, independientemente de la historia que traemos, el hacernos responsables de nosotros, me quedo convencidísima de una frase. Responsabilidad igual a libertad. Y vivir esa libertad, o sea, el proceso es pesado. Dijiste tú hace rato, Lorena, es de valientes. Es de valientes porque implica también mucho esfuerzo. Ha habido momentos en que me siento demasiado abrumada. Así como que digo, ya, no, prefiero seguir viviendo sin responsabilidad de mí y echársela a los demás, porque hacerse responsable de nosotros mismos es una tarea de valientes y de mucho esfuerzo físico, mental, emocional, pero a pesar de que el camino lo veo complicado porque he estado en terapia, estoy en terapia de grupo, he hecho mucha introspección, he hecho talleres, ese camino no lo cambio, no los cambiaría ese camino a pesar de tanto esfuerzo, porque a pesar, y estoy en un grupo de 12 pasos que me ha hecho un cambio radical en mi vida en los últimos años, pero de experimentar ya esa libertad de ser responsable, qué rico se siente. No, no cambiaría por nada. Nada más sería como esta es mi aportación y esos son mis recuerdos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Ali. Muchas Es gracias muy por interesante, Lorena, compartir. siempre que participas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali. Pues gracias por compartir, por abrir nuestros sentimientos y nuestras vivencias que de repente no es fácil, no todos nos gustan, no todos nos atrevemos, menos a abrirlo en público. Yo les voy a compartir mis experiencias y porque más la experiencia bonita, por ahí hay alguien en el conversatorio de mi familia que quizá le agrade escuchar lo que voy a decir. Uno de los recuerdos más bonitos de mi vida son, mi abuela era concertista de piano, ¿no? Desde muy pequeña hasta los 98 años que falleció, mi abuela tocaba el piano. Y bueno, era todo un personaje que yo amaba muchísimo. Y uno de mis momentos más hermosos y más eh, eh, em, impresionantes, que más me impactaron en mi vida, fueron muchos con respecto a ella, pero recuerdo mucho uno en el que ella, mientras ella tocaba el piano, me acuerdo perfecto que estábamos en la casa de unos amigos en Cuernavaca y ella estaba tocando el piano en una reunión familiar, todo el mundo estaba alrededor y de repente me dijo, baila. Estaba tocando alguna cosa clásica, alguna cosa, porque ella tocaba maravillosamente cualquier cosa que le pidieras. Y me dijo, baila. Y entonces yo, he de haber tenido como unos 4 años, 5 años, recuerdo, pero así chiquita. Y entonces yo empecé a bailar, según yo, ballet alrededor del piano.
Y entonces me empezaron o sea, cuando terminó la pieza y yo bailando, todos aplaudieron. Seguramente le estaban aplaudiendo a ella, pero como yo había bailado, yo juraba que el aplauso enorme era para mí. Y me hizo sentir tan especial, porque más ella, a pesar de ser una persona con un carácter muy fuerte, siempre me hizo sentir especial y fue algo que me ayudó mucho a darme una fortaleza a mi carácter y a mi persona, sentirme especial para una persona tan difícil, fue algo que me hizo mucho bien en la vida. Entonces, bueno, quería compartirlo porque es algo muy lindo que además me fortalece mucho. Y cada vez que la recuerdo, se los juro que se me hace un nudo en la garganta y me quieren llorar los ojos porque además ella ya no está con nosotros, murió a los 98 años, pero mis recuerdos de ella son maravillosos. O sea, era alguien muy, muy especial para mí. Y, y bueno, pues en mi historia hay muchos contrastes, hay muchos matices y también mi recuerdo triste, ¿no? Para mi papá fue una persona que marcó muchas cosas en mi vida. Y, y recuerdo como un día mi papá, en su impulsividad y su carácter difícil, era un hombre enfermo, tenía diabetes y bueno, quien tiene cerca un diabético ya con la enfermedad más o menos avanzada sabe que su carácter se descompone mucho. O sea, era un hombre impulsivo. Entonces, recuerdo que en sus maltratos hacia mi mamá, un día le aventó una taza de café caliente. Se la aventó mi mamá, se quemó toda su blusa, obviamente le quedó toda manchada, la taza cayó al piso, se rompió toda y, y me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo porque yo creo que yo he de haber tenido como unos 8 años. Y ese momento ha venido muchas veces a mi cabeza cuando tengo miedo. Creo que eso fue, digo, hoy que tengo cierta conciencia y este conocimiento es mi herida de la infancia, ¿no? Mi herida de la infancia y me mueve mucho recordar ese momento y otros muchos, porque como dijo Ángeles, también tengo muchos otros que nos podríamos pasar aquí toda la noche y yo les podría seguir contando, pero, pero esto siento, esto que sentí hace un momento al contarles este maravilloso momento con mi abuela y con mi demás familia, y lo que ahorita les estoy contando, eh, es parte de mí, es mi historia, son mis vivencias, es lo que me construyó, y es de lo que hoy me hago responsable para sanarlo y modificarlo, y uno nunca termina de trabajar. Uno siempre tiene algo que sanar. Lo importante es que lo hagamos, y los que tenemos hijos o familia en recuperación y tenemos familia adicta, pues es muy importante que lo hagan ellos porque es parte del proceso, ¿no? Es parte de este sistema de doble A que los va a ayudar a sanar. Pero si nosotros estamos con ellos y somos parte de ellos y además ellos solamente son un síntoma de una enfermedad familiar, ¿quién nos dijo que nosotros, como papás o como familia, no lo tenemos que hacer también? Recuerden que la vez pasada les comenté que la mejor manera de ayudarlos es ayudándote, es sanándote, es involucrarte, es, es poner límites, es saber de dónde viene lo que hacemos, por qué nos comportamos, por qué tenemos estos miedos, por qué repetimos estos patrones, por qué tenemos este resentimiento, por qué tenemos este miedo, que tengo que reconocer para poderme mover de ahí y sanarme yo y llevarme a mi ser querido o a mi familiar, arrastrarlo conmigo y así como lo hemos quizá arrastrado en algún momento a vivir algo negativo, a generarle quizá un miedo, eh, hoy podemos ayudarlo a reconstruirse, hoy podemos ayudarlo a sanar con el ejemplo y el ejemplo siempre arrastra. Lucy, ¿querías?
de si Sí, algo levantaste sí, tú. Lore. Oye, fíjate, entonces entiendo y me encantaría que nos dijeras eso. Entiendo y me queda claro que el cuarto y quinto paso es como ponernos digo, lo estoy queriendo exponer tanto para las personas que están queriendo salir o están saliendo de un tema de adicción, como del Sí, familiar que ama a esa persona, ¿no? El hacer el cuarto y quinto paso, tanto pues no me gustaría decir el enfermo, ¿no? Sino, digamos el paciente y el familiar el paciente. Ujú. es como ponernos en un piso parejo y como aceptar que somos imperfectos. Y como, es como, yo diría, es la total desnudez, honestidad de pararme frente a ti y decirte, ¿qué crees, mamá? ¿Qué crees, papá? ¿O qué crees, esposo, esposa, hijo, hermano, primo, amigo? Esto es lo que soy, esto es lo que siento y esto es lo que hay. Sí, sí es así, Lore. Por supuesto. Y sabes qué, acabas de decir algo que incluso me emociona. Qué maravillosa experiencia para alguien que está en recuperación, que incluso está internado, que incluso está, pues no la está pasando bien porque está poniendo eh, su vida en un tratamiento, ¿no? Está con síndrome de abstinencia, están trabajando en su propia historia, los están haciendo levantarse temprano, todas estas cosas que ya sabemos que pasan en un internamiento. Y qué padre que un día de visita, Ajá, llegues con la persona y le digas, ¿sabes qué? Vamos a caminar juntos esto. Tú desde tu trinchera y yo desde la mía, pero juntos, ¿no? Tú ajá, trabajando tu historia y yo la mía para llegar al mismo punto que es, vamos a estar bien ok. y reinventar una vida juntos a partir de ahí. Creo que sería un gran regalo, ¿no? Para ambos. Ok. Y también entiendo, bueno, ahora me encantaría que me lo dijeras desde tu experiencia, eh, ¿cómo se siente que, bueno, en toda familia siempre hay alguien, es que es un poco como el bueno, el Ah, malo y el feo, ¿no? En toda familia hay sí, el llorón, el que no le puedes decir nada porque ya está llorando, ¿no? El emocional que no, o sea, se nos rompe. Luego está el sí. soberbio o la soberbia, la que dice, no, yo no tengo ninguna culpa, yo no te obligué. Ay, cómo me duele a mí ese diálogo de texto de telenovela, ¿no? Es que los adictos son adictos porque quieren. O sea, ellos quieren, ¿no? Entonces, no entienden, no entienden y ellos quieren, son dos palabras que me taladran la cabeza. Pero bueno, em, ¿qué pasa cuando de parte del paciente o del adicto recibe el cuarto y quinto paso de la persona más soberbia de su núcleo? ¿Qué sucede? Pues imagínate qué, qué, qué punto de quiebre, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Eh, que alguien, que alguien que está con esta postura tan reacia, si así lo podemos llamar, tan soberbio, porque muchas veces es soberbia, o incluso desde un punto de desconocimiento, no solo de la enfermedad, sino del proceso que está viviendo e incluso de su propia historia y de la historia de la persona que está en tratamiento, ¿no? Entonces, cuando alguien se involucra y baja esta guardia Ujú, para poder empezar a dar los primeros pasos al ritmo y al modo de cada quien, porque para esto no hay receta. Cada quien claro. lo hace a su modo y a su ritmo, y lo importante es ir viendo este efecto que causa entre estas personas, ¿no? Cuando tú te das cuenta o cuando tú recibes esta buena voluntad, ¿no? Ujú, Este voto de confianza o de esperanza ujú, entre las personas entre un paciente y un familiar. O sea, imagínate el padre que te corrió de la casa porque te descubrió consumiendo y además
no está de acuerdo porque no estudiaste, porque en lugar de eso estás haciendo otra cosa. Esa persona que es Ujú. una figura tan importante y de tanta autoridad para una persona de la que a veces los adictos, o bueno, la mayoría de las veces, ya no esperan nada. Ajá. Dar este voto de esperanza y de solidaridad, porque a veces lo empezamos así, ni siquiera convencidos. Así me pasó a mí. Yo lo empecé a hacer como un voto de solidaridad. Yo no Ujú. siquiera había pensado en la profundidad y en la valentía y en lo fuerte que iba a ser dar ese primer paso de empezar a sanar. Y Y con fíjate el que sí, sí, adelante. sí, me doy cuenta que muchos papás no quieren hacer eso porque sienten que es como ponerles, o sea, muchos padres sienten que si aceptan sus debilidades, sus miedos, sus inseguridades, sus dolores, sus imperfecciones, sienten que si los aceptan delante del hijo que está quebrado en ese momento, sienten que es como no, yo tengo que ser el perfecto, yo tengo que ser el que sí puedo, yo tengo que ser el que no se equivoca, yo tengo que ser el que... ¿Cómo voy a ir a decirle a mi hijo, mis faltas, ¿no? ¿Cómo le voy a ir a confiar a mi hijo mis dolores o pues mis frustraciones, mi ira, mi todo, Sí, ¿no? mi parte vulnerable, ¿no? Claro, Ándale, sí. ajá. Entonces un poco como los que son como fans de cinematografía en la época de oro, ¿no? El personaje este de Pedro Infante, en donde uno de los Soler le dice, me disculparía contigo, pero como soy tu padre no me voy a disculpar, ¿no? Y entonces le vuelves a romper el corazón al hijo de una manera impresionante. Ahorita nos contestas eso, Lore, pero ¿qué crees? Diana Moreno nos quiere decir algo. Adelante, Diana, te Claro. escuchamos. Diana, y por ahí también creo que tenía levantadita su mano. Adelante, Diana. Gracias. ¿Entro yo, Diana? Aprovecha Lorena, Diana. Adelante. Rápido, rápido, rápido. Oye, Sí. bueno, ya hice el comentario, no, 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 ahorita así como que yo tengo pues el problema con un hijo ya es grande, yo también. Ya nos hicimos grandes los dos juntos, ¿verdad? Siempre en 24 años debo de tener con este problema, ¿verdad? Y ahora yo tengo 66, Sergio tiene 46, entonces pues ya se pueden imaginar, ¿no? Siempre que él me decía que fuera al retiro, a este cuarto y quinto paso, como eh, eh, dice Lucy un poco, como dice Lucy un poco, una parte, hasta ahorita todavía así creo que hace 6 meses me dijo, es que vamos al este retiro, al cuarto y quinto paso. Y a mí cada vez que me decían era, hace cuenta puta, que me abofeteaban, que me latigaban, que me escupían, que decía, con groserías, pero bueno, ¿y por qué yo? Si yo siempre pensé, yo no soy la adicta, ¿por qué yo voy a estar en esas cosas, no? O sea, la verdad, y ahorita que hablas tú de estar en eso, híjole, te lo juro que voy a buscar a mi hijo y voy a hacer eh, este evento, pues, ¿no? Hazlo, Diana. De retiro. Sí, no, Hazlo, no, te lo Diana. prometo. Sí, qué Sí, equivocadísima, sí, en serio. es que Pues sabes muchas que, gracias, ¿eh? no, gracias a ti, Diana, pero te voy a compartir una cosa. A mí muy al principio de la recuperación de mi hija y de involucrarme en este mundo de doble A y de las adicciones y de todo esto, también me invitaron varias veces. Y yo me rehusaba porque decía, exactamente, ¿por qué si la enferma es ella, no yo, no? No, te lo Y yo, prometo. bueno, ahora me río porque ya ahora soy muy consciente de lo equivocada que estaba y ojalá lo hubiera hecho yo en algún momento antes pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y lo hice cuando lo tenía que hacer. Si tú me Gracias. preguntas si, si, si te sugiero que lo hagas y hazlo, lo que yo sugiero, y no sé, Lucy, si estás de acuerdo conmigo, hay muchos grupos de cuarto y quinto paso. Busquen uno que alguien les sugiera y que les comparta una buena experiencia, porque algunos son para mí, mi manera muy personal de ver, son muy duros y sí requieres una preparación, porque antes de Es poder, lo que he escuchado, perdón, ¿eh? Es lo que yo había escuchado, entonces decía, no, ni más, es que voy a ir a andar en eso. O sea, qué bueno, sí, que decía, me voy a meter en eso, no, no, no.
Ok, Claro, no, y disculpa. sí, y sí hay unos, la verdad, que son muy duros, te someten a unos temas de cansancio muy fuertes, porque para poder terminar, pues hay que escribir, ¿no? Pero hay unos también muy bonitos, muy, no light, pero unos muy amorosos que te preparan de una manera muy bonita. Si Ujú. alguien no conoce, yo conozco dos o tres muy lindos, muy buenos, muy útiles, donde te tratan súper bien, donde realmente te hacen trabajar. Y lo más importante, Diana, y todos quien es que sepas para qué es, cuál es el objetivo. Todo lo que yo les acabo de compartir es para que se den cuenta o para que tengan ya conciencia de para qué es este retiro, que se puede hacer de muchas maneras. Si tienen la oportunidad de ir a una experiencia, háganlo, solo busquen un grupo que les recomienden para que sea una experiencia agradable y puedan después darle seguimiento a esto que ustedes van a ir descubriendo y que van a aterrizar y que van a descubrir en este trabajo, ¿no? Gracias, Lorena. Lo voy a No, gracias buscar. a ti. Claro es que sí, Contacto. aquí estoy a sus órdenes para quien tenga dudas, quiera algún grupo, lo que sea. Ya nada Lucy, más, si también nos puedes apoyar último con mucho, comentario rápido. claro. Eh, a mí muchos grupos, muchos, aquellos, se me hacen muy agresivos en la forma de la palabra, ¿no? O sea, muy agresivos hacia el alma. Es lo que, no, la verdad, como latigazos para el alma, así en serio. A Yo todos nos siento. sirven diferentes cosas no todos funcionamos igual. Hay gente que necesita unas cosas de latigazos y hay gente que trabaja o que funciona de otra manera. Entonces, bendito sea Dios, hay grupos para todos, Todo. ¿no? Gracias, muchas gracias, Lorena. Gracias, Gracias ¿eh? a Tiriana. Por ahí tenemos levantada una manita María Concepción. Lu- No sé si tenemos tiempo todavía. Sí. María Concepción Villagómez, ¿quieres participar? Abre tu micro. Sí, hola, buenas Buenas noches. noches. Sí, es solamente es una pequeña recapitulación a todo lo de la plática Sí. y hacerles de verdad una verdadera invitación. Gracias, de verdad está muy padre el chat, la plática y los compartimientos. Te quiero compartir que yo tengo 10 años dentro del movimiento de cuarto y quinto Ujú. y apoyo un grupo de 24 horas. Ok. Y efectivamente, Diana, si tu hijo está enfermo, tú estás enferma. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que tu hijo no va a sanar porque tú no lo hayas ayudado. Haz tu experiencia por ti y para ti, hermosa, porque vas a sanar todos los sentimientos que tú puedas tener. A final del día, el alcohol y la sustancia solamente es el síntoma. La verdadera enfermedad está en la mente, está en nuestros pensamientos, está en nuestras decisiones. Y sanar desde adentro es maravilloso, maravilloso. Si tienen oportunidad de hacer su cuarto y quinto paso, háganlo de verdad. Háganlo por amor propio, porque yo no soy alcohólica ni soy drogadicta. Y cuando yo llegué a este movimiento, llegué con un matrimonio destruido. Y hoy vivo felizmente casada con el mismo y con la experiencia vivida de que se pueden remediar muchas cosas que solamente están en nuestra mente. Me pongo a tus órdenes para lo que puedan necesitar tú y todas las compañeras del chat. Y de verdad, no renuncien a lo desconocido. Háganlo, háganlo porque nos lo merecemos. Merecemos vivir felices y merecemos vivir sanas de cuerpo y alma. Mil gracias, Lore. No, muchas gracias a ti, gracias por compartirnos que por ahí tenemos una opción que bueno, siempre es bonito y lindo tener opciones y más con alguien que participa y que nos comparte. No, Lucy, Claro. no sé si alguien más tenga Sí, Lore, alguien, ¿sí? venos poniendo tus datos, cómo te encontramos en redes o los datos de contacto que quieras compartir. Tú No, también, pues Concepción, y yo que estoy acá en la zona de Guanajuato, tengo un gran amigo, sí. él es abogado, gran amigo, que él también está al frente de Cuarto y Quinto Paso acá en Guanajuato. Si alguien quiere en la zona de Guanajuato,
me pueden mandar un mensajito a mi WhatsApp 477-184-5201 conmigo, con Lucy Cortés. Y yo les paso el contacto de mi amigo que está a cargo de esos grupos acá en Guanajuato. Y Lore está allá en la zona de México, Concepción, no sé dónde esté. Por favor, chicas, pongan ahí sus datos para quien esté buscando algún contacto confiable, pues obviamente podamos ayudarlas, ¿no? Ahí están ya los datos de Lore Hernández, Facebook como Lorena Hernández Sí, Jiménez. si quieren escribirme, si quieren mandarme un mensaje por Facebook, la verdad es que me cuesta un poco de trabajo las redes sociales, ustedes disculpen, estoy aprendiendo. Pero ahí están mis datos, con mucho gusto, si quieren compartir, a mí, fíjate que una experiencia padre que tuve, digo, aprovechando fui a hacer una experiencia a un lugar que estaba fuera de donde yo estaba, porque me sirvió desde el traslado, ¿no? Para Vale. dedicarme un tiempo a mí, a mi historia, a mi espacio, me aislé, fue una gran experiencia y bueno, pues igual nos sirve para respirar un poco fuera de nuestras actividades y de bueno, es que aquí en la Ciudad de México pues siempre andamos acelerados y yo la viví en Morelos y desde el traslado yo ya iba preparándome con mi calma, con una concentración, con una dedicación hacia mí, hacia mi proceso. Yo creo que desde ahí empiezan los pasos poderosos, el decir siempre, sobre todo cuando el ego nos gana, el ego y el miedo se juntan, son malos compañeros, ¿eh? Malos, malos mentores, el miedo y el ego, porque el miedo y el ego te dicen no tengo tiempo, eso no es para mí, es que a mí, coincido con Diana, ¿no? En algún momento también ese tema, yo estuve muy renuente, o vaya. Hay varias cosas que a mí no me agradan o no comulgo al 100% con el método de doble A. Esto no me quita definitivamente la admiración que tengo por el método y todo el sistema que tiene doble A, pero a veces es el ego y el miedo el que dice, no, yo no voy a hacer eso no es para mí. Creo que a veces eso, cuando decimos eso, justo es para ti. Justo es Justamente, sí, para ti. justo Sí. cuando lo rechazas es cuando más lo necesitas. Ándale, y yo creo también como Lo que te choca, familiar, te checa, ¿no? sí, completamente, Lori. Y yo lo digo también como familiar de un paciente ya rehabilitado ahora, gracias a Dios. Cuando hay que sentir la lumbre en los aparejos, dicho de las abuelitas, ¿verdad? Hay que sentir la lumbre en los aparejos para decir, mira, en este momento hago lo que tú y Dios me digan. Sí. Hago lo que sea. Déjense guiar. Exacto, es frase célebre de todos los que andamos en estos temas de déjate guiar por el amor de Dios. Y también lo decíamos en el conversatorio de la semana pasada, ¿no? Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Entonces, el trabajar, la rehabilitación sí existe. Muchas familias he encontrado, Lore, que dicen la rehabilitación no existe, jamás se va a rehabilitar, es que eso no existe, son engañabobos. No, la rehabilitación sí existe. Sí existe. No es fácil, no, no es fácil, definitivamente. No. Hay que ¿Sí? trabajarla todos los días, Lucy, pero sí existe. Y todos los Exacto. días desde distintas aristas. Y nuevamente, no es el tema de una persona, No, es no. un No es el tema de sistema, toda una familia. Sí. Es el. una Sí. familia, ¿sí? Y bueno, pues ahí es donde se demuestra el amor, ¿no? Sandra tiene Sí. la mano levantada. ¿Cómo estás, mi hermosa Sandra? Sandra. Adelante, te escuchamos. Hola, Sandra. A todas. Hola Lore, hola Hola. Lucy y hola a todas las compañeras que nos están acompañando. Sí, mira, este tema es para mí muy interesante, interesante sobre todo, ¿no? Yo no tengo un familiar en este caso, pero sí conozco a alguien, sí, una amiga que yo trabajo con ella, trabajo con una de sus niñas, trabajo con su niña, tiene una condición, la niña tiene Down, pero ella ahí tiene un sobrino. Ese sobrino, bueno, pues comparte con ellas porque viven por la misma calle, pero él sufrió un asunto muy, muy complicado con el papá. Yo me he ido enterando así como a cuentagotas, ¿no? Porque pues, yo me mantengo al margen, ¿no? No soy una persona cercana a la familia. Yo trabajo ahí,
pero pues como compartimos la mesa o compartimos así, pues me voy enterando de cosas, ¿no? Y mi amiga cabe mencionar que yo tengo 40 años de conocerla. Íbamos juntos a la escuela, pero no son temas que te sientes y los abordes, ¿no? Entonces, yo a él lo rehabilité hace un año de tibia y peroné, tuvo una fractura, se cayó en la casa de su mamá. Y yo me he dado cuenta, y yo comentando con mi amiga, porque le mandé tu otro video, le mandé tu conversatorio, yo le comentaba a ella que yo a su sobrino, pues yo lo veía muy desgastado ya físicamente, ¿eh? Porque yo lo vi en una ocasión, ya tiene mucho tiempo que yo lo vi con marihuana, sí, yo pasé y se estaba dando el toque y pues yo pasé y me hice la que no vi, ¿no? Porque dije, estos temas pues a mí no me corresponden, si a mí me llega a preguntar algo, bueno, pues contestaré, pero si no, pues yo me mantengo al margen, ¿no? Entonces yo ya la vi una vez, lo vi dos veces, pero pues hasta ahí. Entonces, se fue un tiempo a radicar a otro lado y cuando regresó, él regresó muy repuesto, o sea, él venía bien, pues y de su fractura quedó muy bien, porque como ya casi no consumía, entonces sí se compuso mucho físicamente, pero emocionalmente él no está bien. Y yo le decía a mi amiga, oye, es que yo veo a tu sobrino que cada día está más acabado, o sea, ya está muy delgadito, ya no se quita los lentes, falta mucho al trabajo, lo despiden de uno, llega otro, tiene 3 hijos. Mi amiga desafortunadamente le da el dinero para mantener a los hijos, que yo eso lo veo malísimo, ¿no? Y en la familia, pues con tal de que él esté y de que mantenga a los hijos, pues le dan el dinero. Yo le decía que eso es hacerle mucho daño a él, porque no lo están haciendo responsable ni de su adicción, ni de la sostenibilidad de sus hijos, ni de sostenerse él. Cuando él está lejos de esa casa, está, yo considero que en mejores condiciones, porque tiene un enfrentamiento bien grande con su mamá. Él tiene un abandono por parte de papá porque los abandonó hace muchos años, cuando todavía eran unos niños, eran porque son dos hermanos, y, y él tenía recuerdos de cuando el papá llegaba ebrio, enojado, maltrataba a la mamá y los apuntaba con la pistola. Entonces, son situaciones bien complicadas que ha tenido este muchacho, hasta donde yo sé, dos, tres cositas, pero también tiene una mamá a la cual no le importa, a la cual no le importa. Entonces, yo escucho por parte de la abuelita, yo escucho por parte de mi amiga, pues es más considerada, es más amorosa con él. Pero la abuelita luego de repente le dice de cosas, y mira nada más cómo estás, te ves bien, no sé qué, y eres un pendejo, y tú tienes la culpa, y por eso estás así, mira que no sé qué. Y en una ocasión agarra y me dice, pues dígale algo a este a ver si entiende. Y agarro y le digo, usted que está estudiando eso de terapeuta, que no sé qué, dice, porque le hace mucha falta. Tiene un hermano psicólogo también. Pero si él no quiere dejarse ayudar, ¿cómo lo ayudas? ¿No? Entonces yo solamente le dije, es que eso no depende ni de usted ni de mí, eso depende de él. Y él estaba ahí sentado a un costado mío, ¿no? Eso depende de él, no depende de nadie más, es decisión suya y yo la respeto, ¿no? Hasta ahí, o sea, yo hasta ahí me quedé. Pero sí, la mamá es una mujer muy renuente, tiene, o sea, ¿qué te puedo yo decir? Yo cuando la veo digo, híjole, si pudiera sanar una partecita de todo lo que trae, está enferma de todo, ¿eh? Todo le duele, ¿eh? Todo el cuerpo, todo el cuerpo le duele, no se puede levantar, tiene artritis reumatoide, tiene. Se la vive en el médico, se la vive tirada en su casa, cocina a la abuelita, llega a comer con ella. O sea, todo le duele. Y yo en una ocasión le decía yo a mi amiga, si tu hermana verdaderamente quisiera sanar a su hijo, ella lo puede hacer, empezando por ella. Si ella empieza a sanar todas esas emociones y todo eso que trae ahí, ese resentimiento con el exmarido y con todo lo que vivió y con todas esas situaciones, y sale de esa casa que la está acabando, tu hermana se compone y puede ayudar a su hijo. Y me dice ella, ay, dice, Sandra, dice, si ya la viste cómo es, si ni conmigo puede hablar porque explota, es una mujer muy explosiva, de cualquier cosita, ¡fum!, se prende como cerillo, ¿no? Pero yo la veo y veo que es toda esa falta de trabajo personal y que ella lo peor de todo es que se ciega, no quiere verlo, no quiere verlo. Y en una ocasión se acerca este muchacho, cuando yo lo rehabilitaba todavía, de repente agarraba y me decía, es que solo necesito un abrazo. ¿Sí? Yo terminaba mi rehabilitación y le decía, muy bien, Iván, lo hiciste muy bien. Y así termino, pues yo así termino mi rehabilitación, y tal les aplaudo a mis pacientes. Y eso a ellos les hace sentir bien, ¿no? Entonces, en ocasión me dice, oye, Sandra, dice, ¿por qué no hablas con mi mamá? ¿Y por qué mi mamá está metida en la iglesia? ¿Por qué mi mamá no cambia y es diferente y es así como tú?
Le digo, porque para cambiar o para transformarnos hay que querer. Y si ella no quiere, no podemos hacer nada, ¿no? Ella es la que tiene que hacer. Así Y es. no todo es estar metida en la iglesia. No, Vas a estar a lo mejor ahí, sí, pero ¿qué parte quieres agarrar y poner en práctica? Porque de no, nada sirve estar ahí y no poner en práctica las cosas, o leer un libro y no poner en práctica lo que estás leyendo. Entonces, pues así no funcionan las cosas es querer hacerlas. Le digo, yo sé que tu mamá, si tu mamá quisiera, cambia. Y si tu mamá verdaderamente quisiera transformar su vida, te transformaba a ti. Porque sé que sí se puede. Y así él ya, es. agarra, ajá, agarre, ya me dice así, ¿no? Y el día que la abuelita le estaba diciendo ahí de cosas, o sea, yo nada más así me quedé agachada, me limité a terminar de desayunar. Y cuando volteo, se me queda viendo y me dice, a veces solo necesitamos una abrazo. O sea, ¿cuánta falta de amor le hace falta a ese muchacho? Y yo lo veo, pues, es casi la edad de mi hijo mayor. Y yo lo veo y digo, ay, o sea, créeme que sí te parte cuando tú sabes que sí se puede, sí se puede ayudar. Y me dice mi amiga, no, pues es que su tío tiene el recurso económico el señor. Y le dijo, pues vamos, ¿no? O sea, yo te llevo a una clínica de rehabilitación. Le digo a mi amiga, sí, él la paga. ¿Y quién lo va a acompañar? ¿Tú lo vas a acompañar? ¿Su mamá lo va a acompañar? ¿Quién lo va a acompañar? Porque él no puede estar solo. Él requiere de un acompañamiento. Y si es mamá y mamá trabaja en esa sanación de sanar ella y sanar él y acompañarse en el camino, otra cosa sucedería. Pero una, si ella no quiere y no basta con irlo a meter, No, lo vas a meter y ¿quién lo va a acompañar? ¿Quién va a estar ahí con él? ¿Quién le va a sostener la mano a ese muchacho? ¿Quién le va a dar ese abrazo que necesita? ¿Quién? Ay, dice, no, pues sí, dices que eso es de pensarlo. Sí, es de pensarlo, amiga, es de pensarlo. Le digo, yo siento muy feo cuando lo veo, que a veces me toca verlo en la mañana, que cada vez lo veo más así, más delgadito, ojeroso, su carita delgada, larga, larga, larga. Dije, este no es el muchacho que yo rehabilité hace un año. No lo es. así es. ¿Cómo le afecta? Ajá, ¿cómo le afecta estar metido en la casa de mamá, con mamá? O sea, en ese círculo, ¿eh? En ese círculo, porque cuando se salió y se hizo responsable de él, porque él se tenía que lavar, él se tenía que planchar, él se tenía que proveer, él se tenía que trabajar, él tenía que mandarle el dinero a los hijos, estuvo mucho mejor Claro, allá donde estaba. Cuando regresó dije, no, pues aquí es su círculo vicioso, aquí es donde definitivamente él, su enfermedad está aquí, la verdad. Y ellas no lo ven como una enfermedad, la mamá no lo ve como una enfermedad, la mamá lo ve como tú tienes la culpa y tú lo haces porque tú quieres. Así lo ve. Y yo le digo a mi amiga, es que es una enfermedad, pero tu hermana también está enferma y están enfermos todos. Y me dice, ay, ¿cómo crees? No te creo. Le dije, sí, amiga, sí, amiga, está enfermo su círculo y su círculo son todos ustedes que lo rodean, aquí, todos, todos. así es. Y no me dejarás mentir, pregúntale a tu primo, el psicólogo. O sea, pregúntale. No, sí, dice amiga, tienes razón. Entonces, yo, yo, yo comparto estos videos, se los dejo a ella y le digo, tú dirás, o sea, tú sabes, te los compartes a tu hermana para que tu hermana quiera aprender y quiera transformarse verdaderamente. Si no, mira, tú velo, observa a mi compañera, ve la experiencia de ella, lo que ella ha pasado, lo que ella ha vivido, y sacó a su hija de ese lugar en donde estaba. Ustedes también pueden hacerlo, Claro, pero eso es cuestión, ahora sí que eso es trabajo de todos ustedes, no de uno solo, de así. todos. Me dice, bueno, amiga, pues te agradezco, ¿no? Pues así va a llegar este video también, Así así va mándalo. a llegar a sus manos. Así, así. Y tengo otra amiga que también tiene un hijo, no sé si ya se terminó de rehabilitar su hijo, es de la edad de mi segundo hijo, va a tener como por 27, 28 años, los dos, porque íbamos juntos a la escuela. Y ella también en una ocasión me decía, ay, placas, es que eso es bien difícil. Le decía yo, amiga, y mira, yo no tenía las herramientas que tengo ahora, en el conocimiento que tengo ahora, pero yo le decía a ella, amiga, yo sé que si tú trabajas en ti primero, yo sé que vas a poder ayudar a tu hijo. Y estamos hablando que este muchacho, desde que entró a la secundaria, pues se descompuso. Ahí fue donde lo perdió. Le digo yo, ahí fue donde lo perdiste en la secundaria, 14 años. Ya tiene más de Fíjate, 10 ¿verdad? años así. Sandra, pues sí, Y, efectivamente, y es, pues muchas gracias por compartir. Desgraciadamente, este tipo de historias como la que tú nos compartes, de lo que tú te das cuenta y de lo que la familia no se da cuenta, es muy común, ¿no?
¿no? Es muy común que las familias eh, no solamente no quieran, sino que no se informen, no tengan idea de lo que está pasando. eh, y a veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí de repente me ha dado un poco de frustración ver, ver cosas que uno no quisiera ver, pero pues uno no aprende en cabeza ajena y las personas tienen sus propios procesos, sus propios momentos. Hay gente que no se quiere dar cuenta, ¿no? Y que quizás tarde. Hay gente que nunca se da cuenta hasta que, hasta que pasa algo, incluso eh, si es cuestión de tomar un tratamiento, es cuestión de compartir, es cuestión de involucrarse. Y también pasan otras cosas, ¿no? Es cuestión de querer. Yo tengo, eh, les comparto algo que fue muy doloroso para mí la semana pasada. La madrina que, que tuvo a mi hija en su comunidad terapéutica, que es una gran terapeuta, su marido es un gran terapeuta. Tienen una comunidad terapéutica que tiene casi 20 años de existir. Lucharon todo este tiempo, bueno, no lucharon, trataron de rehabilitar o de ayudar a su hija de veintitantos años durante mucho tiempo, desde su adolescencia, y desgraciadamente la semana pasada murió de una sobredosis. Imagínate que alguien que ha dedicado su vida entera a rehabilitar, a apoyar gente, a becar gente, una comunidad terapéutica de casi 20 años, y que tu hijo se haya ido por una sobredosis. Híjole, los Sí. caminos de Dios a veces Fíjate, son, Lore, que en hijo, ese aspecto yo pienso que, y yo no sé, no sé qué piensas tú, pero yo que me he metido hasta las cloacas en ese tema, me doy cuenta y no me queda otra respuesta más que aceptar que a veces también esa es la vida o el costo de aprendizaje de una familia. sí, a Y, veces y dicen que a que, veces, y encontrar amor en eso, ¿eh? perdón, Encontrar amor así en es, eso definitivamente no, no, para nada es, y no quiero o sea, vaya, lo voy a enfatizar, no. Nadie lo merece. Eso pienso yo, que nadie, nadie lo merece, pero que muchas personas lo han de tener que vivir por algo en un tema, sobre todo de sistémico, familiar, que es como decir, esta prueba no fue superada, ¿no? así Oye, pero es que hicimos, volvimos, o en este sentido de estos personajes que nos hablas, que puedan quizá ayudar a la vida de otras personas. Eso es muy frustrante, ayudar a la vida de otras uy, personas, pero a la de tu hijo no, a la de tu hermano no, a la de tu tío no. Y ahí yo así es, siento que es un costo álmico, no kármico, álmico, álmico, que se debe entender en otra dimensión, porque entiendo la frustración y el dolor. Y eso es tremendo. Mira, me quiero ir para acá, Lore, porque estamos ya caminándonos a nuestro cierre. sí, sí, claro, claro, Y, y quiero leer algunas cosas. Bueno, te felicitan. Nos dice por acá una de nuestras compañeras, Lupita, que no ha vivido una experiencia cercana, gracias a Dios. Espero que no la vivas nunca. Pero dice que le llaman mucho esos temas, ya que tiene que varios amigos que se han recuperado. Dice, pero me impactó mucho eso, ellos solo son un síntoma de una enfermedad familiar. Sí, así es, Lupita. Y hoy, fíjense, ahí es donde quiero yo que desarrollemos el pensamiento crítico. Si hoy el tema de la adicción lo entendemos que sí es una enfermedad, que no es una enfermedad personal, que es una enfermedad sistémica, el sistema es la familia, el núcleo es la familia, pero si hoy usted les digo yo que nosotros que apoyamos a estos temas, sacamos a dos del sistema de adicciones y entran 10, y esto es un tema global, entendemos y yo llamaría a las adicciones hoy el gran cáncer social que estamos viviendo y que además, voy a decir algo fuerte, no nos, hay que informarnos porque un adicto se va formando desde que nace. así Se es, forma desde que nace. Yo creo que ese es el siguiente tema que vamos a tener que ver el siguiente mes, Lore. sí, ¿Cuál es? Anótalo. ¿Cómo
vamos a hablarlo muy duramente, pero vamos a ver todo lo que forma, desarrolla, entrena y capacita a un ser humano para ser presa de las adicciones. Y se van a quedar con la boca abierta y el ojo cuadrado. Como unas 3 horas vamos a necesitar de Sí, no, yo conversatorio, creo ¿no? que eso lo vamos a dividir en dos tantos. Sí, E inclusive le voy a pedir a mi hija Julieta, estudiante de medicina, porque ella ha desarrollado un conversatorio padrísimo donde explica todo un tema neurológico, sí. sistémico, bioquímico, biomédico. Me va a gustar que lo den Julieta y Es que tú, hasta, Lore. hasta la alimentación influye, Sí, Lucy. y todo un tema que les debe interesar a todos aquellos que tengan hijos, nietos o sobrinitos, ¿sale? Voy a leer más Sí. acá, Lore, porque está muy interesante y me encanta que les interese y me encanta porque sí, sí, chicos, chicas, esto es de un orden social, ¿ok? Dice Diana, siempre me he negado, bueno, ya Dianita tomó micrófono y ya nos explicó de lo que ella sentía y Diana, es normal sentir eso, ¿eh? O sea, es completamente normal y todos lo hemos sentido. Yo cuando supe de la adicción de mi familiar, se me rompió el alma y el corazón, ¿no? Y trataba de buscar 20,000 negaciones de que no nos podía estar pasando eso, según yo. Bueno, hay algo que una pregunta que hace por acá una de nuestras compañeritas, y dice que si eso solamente es para gente con adicciones, el cuarto y quinto paso. No. Híjole, hay algo que, por favor, no se pierdan. Dentro de 3 semanas vamos a dar el otro conversatorio con Lore, que vamos a hablar sobre los componentes necesarios para el desarrollo de adicciones. Se van a quedar con el ojo cuadrado. Pero, Lore, yo diría que quien llega a las adicciones, que desgraciadamente hoy son muchísimas personas, ¿eh? Y si hacemos un análisis de adicciones, bueno, todos aquí vamos a salir raspados, todos. Hay algo que Todo. sí, todos, todos. O sea, Sí, porque creemos que el adicto es el borrachito que está en la esquina tirado, pero no, hay mucha variable de adicciones y para el caso es lo mismo, chicos, ¿eh? O chicas, es lo mismo. El que dice que hoy que no puede vivir si no se toma su café o su coca y que además se pone de malas, y así lo dice, ¿no? sí, No, yo me tengo que tomar el café porque si no me pongo de malas, Lore. Yo tengo que comer mi concha con pan, perdón, mi concha con café porque si no me pongo de malas. Hay 20,000 variables de adicciones, solo que unas son más aceptadas socialmente que otras, pero el daño es el mismo. Pero yo lo diría así, cuarto y quinto paso es para toda esa persona que quiere sanar su vida y sí, además que hoy está viviendo relaciones tóxicas o dificultad en su manera de relacionarse. Pero fíjate, y yo doy este punto de vista y me encantaría que lo des tú, Lore, para que y nos vayamos al cierre. Yo diría sí, que si tú sientes que la vida es injusta contigo, si a menudo estás enojado, enojada, y crees que tú no tienes suerte, y te enoja mucho ver que otra persona triunfe y sientes que tú no, que la vida de verdad es injusta contigo. Yo tomaría esa red flag. Si alguien constantemente está enojado o enojada, si alguien no puede alegrarse de las cosas buenas de su alrededor, si alguien cree que no tiene nada que agradecer en la vida, si alguien cree que no tiene lo que merece, corra a hacer cuarto y quinto paso. No importa. Fíjate, Lucy, que sí quiero, Mm, me voy a atrever a opinar, Lucy, porque la verdad, de lo que tú estás hablando, me queda sí, muy claro que el quinto o sea, todo lo que es el esquema en el que se maneja la AA y todos esos grupos que tienen como parámetro manejar esos pasos son reales. Y lo quiero comentar aquí porque yo llegué a ir a uno de esos grupos, ¿no? Por curiosidad, solamente quería compartir eso, ¿no? De que yo llego, pero para saber, ¿no? Que de lo que yo también hago es una adicción. Y estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Lucy y Lorena, porque realmente es cierto. Hay más allá de una adicción al alcohol o a las drogas.
también tenemos otro tipo de adicciones y los acabas de decir muy claro. Yo, de hecho, mi servicio social fue en un grupo de adolescentes adictos a la cocaína, ¿no? ¿Y qué experiencia yo viví a los 20 años, porque 20, 21 años, que yo hice mi servicio en ese centro de integración? Fue muy impactante cómo ver que estaban llegando jóvenes de mi edad, ya todos destrozados hasta de los mismos brazos, porque ya no era nada más inyectarse la sustancia, sino que ya estaba perforada la piel, donde ellos calentaban en una cuchara la cocaína y la vaciaban. O sea, eran procesos y dolores muy grandes con los padres de familia que llegaban y los recluían pues en ese espacio. A nosotros nada más nos permitían tener un contacto de manera social cuando teníamos que hacer alguna actividad con ellos. Pero te dabas cuenta, Lucy, cómo es que se destroza todo su contexto, toda una familia. Y más allá de eso, que ellos regresan siendo ya restaurados, ya sanados de esa parte de su necesidad de drogarse al mismo medio en el que los impulsó a llegar a la adicción, ¿no? Porque hay muchos que no nacen o no lo quieren hacer, pero en el mismo contexto social los está impulsando a eso, ¿no? Y lo vemos muy claro ahorita con todo lo que se maneja de las plazas, o sea, de gente que ya está bien organizada para llevarse hasta niños de 10 hasta 14 años, donde los reclutan. Entonces, está bien grave, Lucy, más allá de lo que sea mi adicción, es de qué manera yo, desde mi espacio, puedo aportar algo para que mi contexto en el que yo me desenvuelvo no se vea tan vulnerable, porque la verdad es que eso ya se está viviendo de una manera muy natural. Llegan a tu negocio empistolados y te dicen, me va a dar tanta cantidad a la semana porque venimos de la plaza, ¿no? O sea, es tanta la agresión que estamos viviendo ahorita en la actualidad, que no nada más es el alcohol, no nada más son las adicciones a la droga, son los reclutamientos que se están viviendo, porque hace meses acaba de pasar aquí en mi fraccionamiento que se llevaron a dos jóvenes que todo mundo decíamos, ¿por qué se los llevaron? Si ellos no se drogan, si ellos no tienen una frutería, la cremería, son gente de bien. Entonces, Lucy, yo pienso que estos pasos a los cuales nos están informando y que estamos escuchando realmente aplica en todos los contextos y en todas las formas de cómo nosotros nos conducimos en la vida, porque estamos afectando demasiado y estamos haciendo como que no pasa nada y pasa mucho. Así es, Cuando Alma, yo fui por pura completamente de curiosidad, acuerdo contigo, completamente Así de es. acuerdo contigo. Y bueno, ahí ya estás hablando tú de una derivación, ¿no? Que ya es la narcoviolencia y todo eso. Todo lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que, sí, Exacto, gracias sí, Alma. Completamente de acuerdo. Ven la importancia y quien diga, es que yo no tengo ningún familiar, ningún caso, infórmense, únanse, así. intégrense, porque bueno, hay muchas cosas bien valiosas de aprender. Gracias Alma, gracias por tu contribución, tienes toda la razón y es un dedo en la llaga que nos duele a todos y que nos afecta a todos, definitivamente. Lore, para que cierres el conversatorio, a ver, cuarto y quinto paso, ¿solo es para las personas que consumen alguna sustancia? Ciérranos con eso, por favor. No, Lucy. Cuarto y quinto paso es, como bien dijiste hace rato, es para que no se sienta bien con su vida, para quien no se sienta satisfecho, para quien de repente amanece un día bien y otro día no está bien, para quien de repente se descubra con una relación tóxica, para quien le haya pegado un duelo, para quien no encuentre el trabajo que quiere, para quien sienta que no se ha desarrollado lo suficiente profesionalmente hablando, para todo esas personas que sientan que requieren de un crecimiento o que no se sientan completamente satisfechas con su vida.
Eso, para eso es el cuarto y quinto paso. Creo que en mi muy personal manera de ver las cosas, hacer un cuarto y quinto paso bien hecho a conciencia, eh, con honestidad, con brutal honestidad, puede ser que te ahorre, con el seguimiento adecuado, por supuesto, puede ser que te ahorre algunas terapias, ¿no? Y te ayude a sanarte, te haga crecer y, y además te vas a dar cuenta inmediatamente, ¿no? Cuando tú estás trabajando en ti, el efecto espejo es casi inmediato, ¿no? Lo he vivido en carne propia. Yo tengo la fortuna de compartir con mucha gente, laboralmente hablando, y siempre que yo, últimamente que tomo los conversatorios de Humanízate, que comparto con mis compañeras, con mis hermanas hadas, que hablo contigo, que puedo conversar, al día siguiente yo llego hasta con un semblante diferente y es parte de este maravilloso trabajo que uno va haciendo día con día. Y ahí es producto de haber dado el primer paso algún día, incluso renuentemente, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena, sí hay que ser valiente, pero el resultado y las consecuencias y el amor que vas a recibir después y la satisfacción personal es muy grande, será muy grande, Lucy. Así es, Lore. Entonces, resumimos, nuestro tema de hoy fue rehabilitación. Vamos a estar invitando a Lore una vez al mes con un tema relacionado con rehabilitación de adicciones. Ella es coautora del libro 99 horas para tus sueños. Lore es una gran mujer que tiene mucha experiencia en este tema. Y hoy hablamos del cuarto y el quinto paso, dos pasos importantes dentro del método de doble A, en donde el paso 4 podemos decir que consiste en realizar un examen de conciencia muy profundo, escrito y detallado sobre nuestra propia vida. El objetivo de este paso definitivamente es identificar resentimientos, miedos, culpa, egos, fallas de carácter sin justificarnos ni culpar a los demás. Se suele utilizar en una lista o una tabla en donde se anotan personas, instituciones o principios con los que nos sentimos resentidos. La causa exacta de este resentimiento y qué área de nuestra vida afectó nuestra autoestima, seguridad, relaciones o finanzas. El propósito clave de hacer este ejercicio es dejar de señalar a los demás y asumir algo que a los seres humanos nos cuesta mucho, la responsabilidad personal sobre las propias actitudes y reacciones. El paso 5, entonces, Así es. ¿verdad? El paso 5, entonces, una vez completado el inventario escrito, fíjense qué palabra tan fuerte, ¿no? O sea, desde que Lore lo dijo, yo tomé mis notas. El inventario moral, Dios mío, eso suena fuerte. Una vez completado el inventario escrito, este paso consiste en compartir, es decir, hablarlo de frente y de manera tranquila, abiertamente, con una persona de nuestra entera confianza. Y yo creo que ahí empieza el reto. Y es algo que les quiero dejar. ¿Quién es esa persona de mi entera confianza? ¿La tienes? Cuando yo trabajo con los chicos en el centro de rehabilitación, yo me ofrezco y les digo, quiero ser tu acompañante. Si hoy no confías en tu papá, no confías en tu mamá, no confías en el centro, porque a veces llegan así, ¿verdad? Confía en mí, o sea, no puedes vivir si no hay una persona con la cual tú puedes abrirte de capa en la vida. Tu vida va a ser muy difícil, así que hoy a todos los que nos escuchan en este momento, yo les preguntaría, ¿tienes en tu vida una persona ante la cual tú puedes desnudarte moralmente y sentirte aceptado, sentirte arropado, sentirte cómodo o cómoda? Si no, cucú, necesitamos hacer algo, ¿ok? El objetivo entonces del quinto paso es romper con el aislamiento, la vergüenza y el secreto que alimenta la adicción. Acuérdate, el síntoma es quien hoy no puede controlar su vida. Él es el síntoma, él es la punta del iceberg, pero abajo hay una roca enorme donde tú y yo, como sociedad, estamos implícitos, ¿eh? Cuando hacemos esto, rompemos el aislamiento, la vergüenza y el secreto que alimenta la adicción. Entonces, al verbalizar las fallas y traumas guardados,
que la persona alimenta, ¿sabes? Lo primero que se experimenta es un alivio profundo, un desahogo. Esto reduce la soberbia y cultiva la humildad, una actitud tan valiosa en la humanidad que yo la vincularía, Lore, la humildad con la gratitud. Cuando llegamos a tocar la gratitud y la humildad, hacemos una simbiosis muy poderosa, un medicamento profundo. Esto nos ayuda a desarrollar honestidad rigurosa y comprobar que no estamos solos con nuestras imperfecciones, que tan solo somos simples mortales. Con esto cerraría yo, Lore. ¿Cómo te sientes al habernos dado este conversatorio? ¿Cómo te sientes el día de hoy, Lore? Lucy, pues yo la verdad me siento muy, muy agradecida. Eh, ¿Sabes? Cuando uno puede compartir eh, tantas cosas que ha aprendido, la verdad, a punta de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de muchos trancazos, de muchas lágrimas, eh, se siente mucha satisfacción, mucha gratitud. Sí, como tú dices, he tenido que ser muy humilde muchas veces para dejarme guiar y, y poder abrirme tantas cosas que yo he tenido que abrir, que, que verbalizar, porque incluso parte de este trabajo, el poder verbalizar y hacer este compartimiento con esta persona que tú mencionas, de esta entera confianza con quien podamos desnudarnos moral y espiritualmente, cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados a juzgarnos, ¿no? A castigarnos, a guardar las formas, ¿no? Al qué dirán. Y eso no nos ayuda en nada. Al contrario, nos contiene. Y a veces cuando hacemos este tipo de trabajos, nos duele el alma, pero como tú bien dijiste hace rato, soltamos y al final nos sentimos aliviados y renovados y reconstruidos. Así es que, pues como tú, yo les invito a que hagan esto, a que reflexionen, a que piensen si se quieren dejar guiar y hacer este trabajo valiente para poder tener una mejor vida y renacer y sanarse. Muchas gracias, Lucy. Gracias a ti, Lore, gracias a todas nuestras compañeras que participaron, que se atreven a hablar. Yo quiero que observen algo, ¿eh? Fíjense cómo siempre el 99.9% de las asistentes somos mujeres. Curiosamente, cuando hablamos de adicciones, son los hombres todavía hoy mayoritariamente los que padecen esto. Adicción es lo no hablado, lo no dicho. Aprender, los conversatorios son sanadores, más cuando ustedes levantan la mano y hablan y expresan o escriben, y lo que más buscamos nosotros es que todas nos sintamos escuchadas, valoradas, que todas resonemos. A mí tengo un sueño mágico y hoy anda por aquí Fair Brown también, que es hacer que cada vez más hombres participen en esto, que no lo vean como una pérdida de tiempo. Los hombres necesitan mucho hablar, nuestros hombres nos necesitan. Los hombres necesitan hablar, Sí, las mujeres expresar, somos más valientes. los Sí, hombres necesitan aceptarse, los hombres sí lloran y son maravillosos cuando lloran y, y es fantástico unirlos. Así que hoy les quiero dejar una tarea a todas. Los siguientes conversatorios, jálense a alguien, a su tío, a su primo, a su hermano, a su esposo, inviten hombres a esta comunidad y díganles, tú cierra la cámara, no te preocupes, nadie te va a preguntar nada, escucha. Y lo que más buscamos es hacer sentirnos en este espacio, y decimos, si yo puedo hablar de mí delante de ti y sentirme seguro, sentirme segura, esa es la construcción verdadera de un ecosistema de paz. Muchísimas gracias a todas. Mañana tenemos conversatorio 8:30 de la noche con Perla Bautista, una genial coautora del libro 99 Hadas, originaria de Monterrey.
Perla nos va a hablar del arte del progreso. Mañana 8:30 de la noche, conéctense. Si todavía no están en la comunidad de Humanízate o de 99 Hadas, mándenme un mensajito al WhatsApp al 477-184-5201 y los canalizo para que puedan ingresar sin ningún costo a nuestros grupos, mantenerse conectados. También ir al canal de YouTube Humanízate México. Ahí tenemos grabados los conversatorios que hemos desarrollado. Bienvenidos, hagamos de este un mundo mejor en la suma de talentos de todos y todas nosotras. Enormes gracias, mi Lore, hermana del alma, gracias, te aprecio, te valoro, te quiero. Gracias por este conversatorio. Yo también a ti, gracias a todos, gracias. Nos vemos la próxima. Inviten hombres, únanse a la comunidad. Buenas noches.